¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, Tony Punto, ya lo sabéis. Hoy tengo algo nuevo preparado. Hoy vamos a hacer un par de test en Informática Hoy, que es una página argentina. Y básicamente es para averiguar el nivel de informática que tenemos. Hay un nivel básico y un nivel normal. Y vamos a hacer primero el básico, a ver cómo nos va, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que hacer, creo que estaréis viendo la pantalla, es pues pegar el link y ahí los tenemos. Como os he dicho, vamos a hacer primero el básico. En otro vídeo haremos el nivel medio. Y ya en otro, si somos adictos a internet, que ya os digo yo que seguramente nos habla que sí. Venga, vamos a empezar, ¿vale? Pues que sepáis que, por cierto, que es la primera vez que entro aquí. Así que estoy igual que vosotros y lo voy a tener que leer a la par. Venga. Pues empezamos con la pregunta 1, la primera. ¿Qué es Windows? ¿Un sistema operativo, un editor de imágenes, un utilitario, un disco rígido o ninguna de las respuestas anteriores? Bueno, pues Windows es un sistema operativo, como creo, espero y supongo que todos debáis saber. Vamos. Venga. ¿Para qué sirve el icono papelera de reciclaje? Venga. ¿Para almacenar virus detectados por el antivirus? Claro. ¿Para hacer una limpieza del disco duro en una fecha programada? No. ¿Para almacenar archivos temporales? No. ¿Para limpiar el sistema operativo? No. ¿Para recuperar archivos borrados? Muy bien, esa es. Cada vez que borramos un archivo, ¿vale? Lo podremos encontrar en la papelera de reciclaje, a no ser que tengamos la opción de eliminar directamente sin pasar por la casilla de papelera de reciclaje. Así que llevad cuidado, no pongáis esa opción porque si no la papelera de reciclaje no lo vais a encontrar. Pero normalmente y por regla general viene indicado que se guarde en la papelera de reciclaje. Por cierto, dato curioso, si no borráis los datos y los archivos de la papelera de reciclaje, siguen ocupando memoria en el disco duro. Así que borrar la papelera de reciclaje, no seáis como la gente que deja 200 archivos en la papelera de reciclaje, porque eso hace que el ordenador vaya más lento porque está consumiendo memoria. Así que recordadlo, borrar siempre los archivos de la papelera de reciclaje siempre que nos necesitéis. Vale, pregunta número 3. La aplicación de Windows Bloc de Notas o Notepad es un editor de texto con grandes funciones para darle formato al texto. No tiene formato el texto. Un editor de texto extremadamente simple. Sí, pero vamos a ver las siguientes a ver si nos podemos equivocar. Un lugar de almacenamiento temporario. Muy bien, lo de temporario. Para la transferencia de información entre aplicaciones. No. Un sector de la memoria que no permite guardar en disco la información contenida. No. Eso se llama ROM, para lo que sepáis. Una aplicación similar a una agenda electrónica. No, ¿vale? Es un editor de texto extremadamente simple. Además, no tiene formato, ¿vale? Y son .txt. Por más información. A ver, yo creo que nos va bien de momento. La pregunta 4. ¿Qué atajo de teclas usamos para cerrar una ventana de Windows? Bueno, esta es, yo creo que bastante fácil. Shift, ¿vale? Que es el de la flechita que tenéis en el teclado, más F4. Ese no es. Control más F4. Ese tampoco es. Alt más F4. Esta es la correcta. ¿Vale? Control más S no. Y Alt más tabuladores para cambiar de ventana. Así que yo creo que lo vamos haciendo de momento. No tengo dudas en ninguna. A ver, sigamos. ¿Cuál de los siguientes periféricos es de entrada-salida? Vale. El teclado, el escáner, el módem y la impresora. Entrada y salida. Vale. Yo creo que es el módem, ¿vale? Porque tiene subida, ¿vale? Tú subes archivos y baja. Así que debería ser el módem. Si no me equivoco por la lógica. Bueno, la 6. La sexta pregunta, vamos por la mitad. Vale, sobre las impresoras de inyección, ¿qué afirmación es falsa? Se llama también de chorro de tinta. Son impresoras de impacto. Al igual que en las matriciales, los caracteres están formados por puntos. Pueden imprimir en blanco y negro y en color. Es falsa.
perdón, no la había leído bien. ¿Cuál era la verdadera? Vale, la falsa es que son impresoras de impacto, ¿vale? Se llaman de chorro de tinta porque tienen diminutos cabezales como agujitas que van lanzando chorritos de tinta, entonces, pues eso, van lanzando chorritos de tinta. También son igual que las matriciales porque están formadas por puntos. Al lanzar un chorrito de tinta lo que hace es poner un puntito, ¿vale? Entonces rellena toda la hoja, todo el dibujo o lo que imprimáis con puntos. Y pueden imprimir en blanco, negro y en color, eso está más claro que el agua. Así que son impresoras de impacto. Venga, la séptima. El dispositivo que se utiliza para la digitalización de imágenes y texto se denomina... Bueno, esto es fácil, ¿no? Un módem lo que hace es básicamente acceso, entrada y salida, como hemos visto antes, de internet, subir y bajar archivos. El joystick básicamente, si os acordáis los más antiguos, yo creo que ahora los chavales no lo usan ni para, no sé, ni para cascársela. Las pantallas táctiles, pues básicamente no, porque son pantallas en las que puedes, en vez de usar el ratón, vas tocando en los puntos que necesites y ya está. Así que es el escáner, ¿vale? Tú pones una imagen y lo que te lo convierte en la hoja o lo que tú pongas en el escáner, pues te lo convierte en formato digital, ¿vale? Y te digitaliza una imagen o cualquier archivo que pongas. Vale. El 8. Cuando utilizamos el término QWERTY, nos estamos refiriendo a un tipo de impresora, un tipo de teclado. A las teclas de función del teclado de una computadora, A y C son correctas. El término QWERTY viene porque si os fijáis en vuestro teclado, todo lo podéis ver ahora mismo, es que las primeras letras son la Q, la W, la E, la R, la T y la Y. Entonces a este tipo de teclados, con esto que es básicamente el que se usa desde casi que se inventó la máquina de escribir, pues se le llama QWERTY, ¿vale? Es un tipo de teclados, hay muchos tipos de teclados, podemos tener, por ejemplo, los teclados rusos tienen otra denominación, los chinos con sus caracteres tienen otra denominación, etc. Y no son las teclas de función de un teclado de una computadora, porque las teclas de función son todas las Fs que tenéis, F1, F2, hasta la F12, ¿vale? Así que no, son es un tipo de teclado. A por la 9. ¿Qué significa encriptar? Vale, significa guardar los archivos comprimidos para que ocupen menos espacio. Esto no es, esto es comprimir. Significa proteger archivos expresando su contenido en un lenguaje cifrado. Esta es la correcta, ¿vale? Vamos a leer la siguiente. Significa realizar copias de seguridad de archivos en tamaño reducido. No, eso es básicamente como comprimir un archivo que ya tienes guardado anteriormente. Guardas una copia pero lo comprimes. Así que no, es básicamente expresar su contenido en un lenguaje cifrado. Vale, ¿qué es el spam? Esto yo creo que casi todos lo deberíamos saber. ¿Es un virus informático? No, no es un virus informático. ¿Es un programa espía? Tampoco es un programa espía. ¿Es una marca de ordenador? No lo sabemos si habrá inventado alguna marca de ordenador. De momento yo creo que no. O bueno, no me suena. Vale, es un tipo de correo no solicitado. Es cuando te envían un correo y sobre todo son de marketing para venderte algo, pues, etcétera, etcétera. Ya si os acordáis un poco de la seguridad frente a la privacidad, ya os comenté que las empresas venden información y como nosotros nos registramos normalmente en las páginas web con nuestro correo electrónico, pues normalmente te llega spam porque te has registrado en una página y esa empresa propietaria de la página ha vendido tus datos y tus movimientos y lo que a ti te gusta o no te gusta a otras empresas de marketing que te envían spam para venderte algo que más o menos a ti te vaya gustando o estés interesado. Seguimos a la 11, la penúltima. ¿Qué es un píxel? Esta es una buena pregunta. ¿Es una unidad de almacenamiento de datos? No, eso normalmente suele ser un bit o un byte, depende. Es el elemento gráfico mínimo con el que se componen las imágenes en la pantalla de una computadora. Bueno, esta yo creo que es clara. Es una unidad de medida que sirve para contar las cantidades de colores de los que se compone una imagen en la pantalla de una computadora. No. Es un elemento gráfico mínimo con el que se componen las imágenes en la pantalla de una computadora. Un píxel es como... Antes os he explicado lo de las impresoras que ponían puntitos y iban rellenando una letra. Pues en una pantalla es lo mismo. Un píxel simplemente es un puntito en la pantalla y con muchos píxeles, pues depende del color del píxel, van montando palabras, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuanto más píxeles tiene una imagen, con lo cual son más pequeños en el mismo espacio, pues mayor calidad gráfica tienes.
Y por fin la última, a ver. ¿Qué características básicas diferencia al CD y al DVD? Tamaño, velocidad, capacidad. Vale, la diferencia básica sobre todo es la capacidad, ¿vale? En un CD, si no recuerdo mal, no puedes almacenar, me parece, más de 600 megas, si no recuerdo mal. Y un DVD creo que llega hasta los 9 o 12 gigas. Hablando de memoria, a lo mejor me equivoco. Así que normalmente suele ser la capacidad, veremos, porque el tamaño son del mismo tamaño, la velocidad no depende del DVD, sino que depende del reproductor de DVD o CD que tengas, y uno es para vídeo, otro para música. Eso es o que se cree, que mucha gente piensa, pero es mentira. El DVD se puede usar para guardar datos igual que en un CD, sea música, sea vídeo, o sea un programa o lo que sea, ¿vale? O sea, eso no hay problema, ¿vale? Todos los que tenéis Xbox, por ejemplo, son DVDs, todo lo que compráis de juegos, con lo cual ahí no es que guardes un vídeo, sino que estás ganando datos. Así que no. Normalmente suele ser la capacidad. Tiene más un DVD que un CD, ¿vale? Y vamos, pues mira, tenemos... la 1 está correcta, la 2 está correcta, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Así que tenemos un 100% de acierto. Bueno, creo que no es de extrañar. No es por tirarme flores, pero bueno, un poquito, ya que no me lo dice nadie, me lo digo yo. Ya que no me lo podéis decir, aunque me lo podéis escribir aquí abajo en los comentarios que os ha parecido. Así que nada, os espero que comentéis en las redes sociales, aquí abajo en YouTube, que os suscribáis al canal y que nada, que si os ha gustado que me regaláis un like, y en próximos vídeos ya os pondré siguientes test que iré haciendo, ¿vale? Os lo recomiendo si estáis empezando en esta informática, así que recordadlo. Así que nada, hasta luego.